¿Cómo están amigos de Sports Venezuela? Un verdadero placer para este servidor Andrés Espinosa poder saludarles en esta oportunidad acompañado por mi colega César Sequera para conversar y analizar un poco lo que fue un mega cambio que se realizó en el béisbol venezolano en el día de hoy, jueves 23 de septiembre del 2021, entre los Leones del Caracas y los Caribes de Anzoátegui, cambio que generó mucho revuelo en las redes, en particular por la presencia de Asdrúbal Cabrera en la transacción. No hace falta presentarlo, no hace falta hablar quizá de las credenciales que tiene Asdrúbal Cabrera, un grande liga de muchos años de experiencia en el mejor béisbol del mundo, y pues que ahora pasa entonces a los Caribes de Anzoátegui. Eh, Cabrera, recordemos, es un anzoatiguense nativo, y pasa pues entonces a Caribes junto con el también Big Leaguer Víctor Reyes. Son las dos piezas que recibe Caribes en esa transacción. Mucha jerarquía para el equipo de Anzoátegui en estos dos jugadores, mientras que el Caracas se hace de cuatro piezas bastante interesantes: el utility César Valera, el inicialista y jardinero Leandro Cedeño, el receptor Eric Castillo y el lanzador derecho Andrés Pérez. Son los cuatro jugadores que ahora forman parte de la nómina melenuda. Muy interesante, sobre todo si uno se pone a analizar las posibilidades del line-up de Caribes. Si Asdrúbal Cabrera y Víctor Reyes juegan en esta próxima temporada, uno asume, y no sé si César tendrá más información al respecto, pero uno asume que Caribes posiblemente conversó ya con Asdrúbal Cabrera, conversó ya con el mismo Víctor Reyes, pero en particular con Asdrúbal Cabrera, que repito es nativo del estado de Anzoátegui, y posiblemente Asdrúbal les dio el visto bueno de que tenía pensado regresar a la LBBP en esta próxima temporada, y por eso que se anima Caribes a tirar del gatillo. Es mi especulación, repito, ya César nos va a comentar si tiene más información al respecto, pero si Asdrúbal Cabrera y Víctor Reyes juegan en esta temporada venidera 2021-2022, junto con las piezas que normalmente tiene Caribes, que ya son de mucho renombre, como Williams Astudillo, como Balvino fue mayor, como Rafael Balito Ortega, realmente las posibilidades de que Caribes repita como campeón, todavía falta muchísimo, ni siquiera ha empezado la temporada. Recién apenas tuvimos una fecha en la que va a celebrarse el día inaugural, pero realmente es difícil ponerle la ficha a algún otro equipo. Ya de por sí lo era antes de esta transacción, estamos hablando de que Caribe es el campeón defensor, pero además, si estas dos piezas que acaban de adquirir van a jugar y van a jugar desde relativamente temprano, repito, todo esto especulando, vaya line-up el que puede armar Caribes Anzoátegui para esta temporada, que ya de por sí es un line-up letal. Imagínense ahora con estas dos inclusiones de par de Big Leaguers. Por su parte, el Caracas adquiere piezas muy interesantes. Decía justamente Richard Gómez, gerente de los Melenudos, que una de las intenciones de adquirir estos cuatro peloteros era arreglar un poco el tema de la profundidad en los Leones del Caracas. Decía el ejecutivo que eso le costó al equipo en la temporada pasada, y por eso justamente estaban muy contentos con las piezas que adquirieron de Caribes de Anzoátegui. A mí particularmente, antes de darle la palabra a César, me llama mucho la atención el movimiento, porque no veía, no, Caribes por lo general yo lo visualizaba o lo ha visualizado durante todos estos años como el equipo que hace los movimientos al contrario de lo que ocurrió hoy. Es el equipo que quizás sale de esos nombres grandes que posiblemente no vayan a jugar en la pelota venezolana, que no hay una idea clara de si van a jugar o no, y más bien adquiera a ese tipo de jugadores que son los peloteros que se conocen como peloteros de la liga, peloteros del invierno, que están desde el primer día, que quizá no tienen un contrato en los Estados Unidos y por ende no tienen obligaciones, no tienen restricciones y van a estar desde el primer día hasta el último con la organización. Y Caribes había formado un núcleo interesante con esos peloteros, a pesar de que, como ya mencionábamos, siempre tenían a esas figuras de grandes ligas como Rafael Balito Ortega y como William Astudillo, que también reforzaban al equipo. Esta ocasión es el caso eh, inverso: Caribe recibiendo estos grandes ligas de gran renombre y entregando peloteros que muy posiblemente vamos a ver desde temprano en la pelota venezolana. Pero sin más que decir por los momentos, vamos a darle la palabra a César, que sé que ha tenido la oportunidad o tuvo la oportunidad de hablar un poco con la gente de Caribes sobre qué los motivó a realizar este movimiento. César. Muchas gracias, Andrés. Y sí, comparto contigo plenamente. A mí la verdad, este movimiento que se realizó, podría bautizarlo como el más importante durante la temporada baja en la LBBP,
Me sorprende mucho porque yo siento que se invierten los roles. Estamos acostumbrados a que un equipo como los Leones del Caracas son los que se atreven a entregar varias piezas para incorporar a un pelotero de las grandes ligas. Y ahora en definitiva o son los Caribes de Anzoátegui que no solamente incorporan a uno, sino a dos. Porque Asdrúbal Cabrera todos sabemos lo que ha hecho en el béisbol. También estuvo una pasantía exitosa en Venezuela con los Melenudos y con los Cardenales de Lara, sino que Víctor Reyes podríamos decir fácilmente que es un pelotero de todos los días con los Tigres de Detroit. Eh, yo comparto contigo también lo que conversabas o lo que opinabas con respecto a la forma de hacer movimientos en la gerencia en Venezuela. No podemos medir igual un cambio en las grandes ligas a uno en la LBBP y tengan la completa seguridad de que Samuel Moscatel, gerente general de Caribes de Anzoátegui, dio el visto bueno a este cambio una vez que habló tanto con Asdrúbal Cabrera como con Víctor Reyes. La información que yo tengo, que yo manejo, no es nueva, yo podría decir que ya tiene 2 o 3 años, es que Asdrúbal Cabrera había solicitado o había intentado motivar algún movimiento que lo llevara a Puerto La Cruz. Él es un pelotero de esa zona y él tenía la intención de retirarse en Venezuela como miembro de Caribes de Anzoátegui. Afortunadamente se le da la oportunidad a Caribes y es por eso que ellos tratan de colocar a un jugador como Víctor Reyes en ese movimiento, porque Asdrúbal Cabrera ya ha confesado que no sabemos que si se va a retirar este año o el próximo, sería muy arriesgado de mi parte asegurar eso, pero ya podríamos asegurar que está en la parte final de su carrera. Repito, no sé si son 2, 3 años, podría ser un poco más, pero ya sabemos que Asdrúbal Cabrera ya es un pelotero que ya supera de largo los 30 años de edad, entonces ya está pensando en la siguiente etapa y a él le gustaría que la final de su carrera sea como miembro de Caribe en Anzoátegui y ahora se le cumple ese deseo. Pero a mí no me sorprendería lo más mínimo que tanto Asdrúbal como Víctor Reyes jueguen en la próxima temporada, porque Samuel Moscatel conversó con ellos y seguramente le dieron su palabra. Ahora sabemos cómo es este universo de MLB desde octubre hasta diciembre, que hay que negociar permiso. En el caso de Víctor Reyes, hay que ver fatiga extrema, hay que ver las negociaciones del sindicato con MLB, hay que ver un sinfín de cosas para ver si en definitiva Víctor Reyes va a jugar, pero yo creo que sí se va a terminar dando. Esto va a convertir a Caribe en una alineación mucho más sólida. Sencillamente la gerencia de la tribu le pone un ladrillo más a ese muro que ya parecía que no tenía forma de dominarlo, con William Astudillo, con Balita, con Balbino, en fin, podríamos decir nombres más de 10 minutos y nos quedaríamos cortos. Es cierto que Caribe Anzoátegui entrega talento a jugadores como César Valera, por ejemplo, que ha bateado muchísimo en Venezuela, y uno que otro prospecto que pareciera que van a tener impacto en la liga, pero sencillamente Caribes se da cuenta que tiene un núcleo sólido, que sabe que tienen jugadores que pueden rendir este y los próximos años y están tratando de extender ese ciclo exitoso, que no se quede de ahí, sino que intenten a conseguir la mayor cantidad de títulos posible y por qué no, no lo sabemos si en definitiva Víctor Reyes podría ser parte del futuro de Caribes en caso de que se establezca en las grandes ligas o que quizás necesite ayuda de este circuito, podría convertir en una pieza importante para Caribes porque es un jugador que cumple con eso que busca mucho la gerencia de la tribu, jugadores jóvenes con mucho potencial y que estén dispuestos a jugar en Venezuela. Si se termina dando este movimiento, y así lo ha dejado claro Samuel Moscatel, tenga la certeza de que va a jugar en Venezuela. Así que yo creo que es una forma, Andrés, también de calentar la temporada, un mega traspaso de que ya nos hace ver que la temporada está a la vuelta de la esquina. Y bueno, yo creo que esto también alimenta las ansias tanto de aficionados como periodistas de que ya el béisbol va a comenzar. Es que ese es el tema, creo yo, más, bueno, no el más interesante, pero sí uno de los más interesantes, César, el cómo se han invertido justamente esos roles. Y quizá, no sé qué piensas tú, se debe a la necesidad, justamente, al cómo han cambiado las necesidades de cada uno de los equipos. El Caracas, por supuesto, es la divisa más ganadora en la historia del béisbol venezolano. Siempre han tenido ese, o han estado en ese pedestal donde pueden darse el lujo o donde parte de lo llamativo del club, además de la historia, los títulos y la gran fanaticada que tienen,
es contar con esos peloteros grandes. Recordemos hace un par de años cuando hicieron la transacción por Gleyber Torres, eh, Caracas, según han comentado, pues tenían casi la seguridad de que Gleyber Torres iba a participar en esa siguiente campaña. Al final Gleyber se lesionó, no pudo jugar en la temporada y bueno, ahora creo que se ve realmente cuesta arriba. Si en ese momento se veía difícil, ahorita sí es verdad que se ve cuesta arriba que Gleyber Torres vaya a jugar con los Leones, a menos de que sea ya a finales de su carrera y vaya, que ahora es que falta para eso, porque Gleyber apenas está en las primeras instancias de su trayectoria como liga mayorista, ¿no? Pero cómo ha cambiado ese punto de vista o esas necesidades de los equipos. El Caracas, a pesar de esa tradición, estamos hablando de un equipo que no gana desde hace más de 10 años, no gana un título desde aquella final que le ganaron al Magallanes, hace más de 10 años. El Caracas no gana un campeonato, está urgido por conseguir un título, mientras que Caribe se ha establecido como uno de los equipos más dominantes de la última década en el béisbol venezolano y repetimos, es el actual monarca del país, ¿no? Es el cambio de necesidades, el Caribe quizá puede darse ese lujo de apostar justamente por esos dos grandes ligas y ver, bueno, si vienen, pues genial, aunque como tú bien dices y como yo también especulaba en un comienzo, Samuel Moscatelli y la directiva de Caribes tienen que haber conversado con casi toda seguridad con Asdrúbal Cabrera y Víctor Reyes y tener ese visto bueno de que ambos desean jugar en esta próxima temporada y que hay una gran posibilidad de que puedan hacerlo. Pero indiferentemente, si al final no se puede lograr, todavía Caribes tiene ese núcleo importante. Están en posición, además tienen el éxito reciente, nadie puede criticar a Caribes porque es un equipo que ha venido ganando, que ha venido cola. Si no gana, está en la final. Esa ha sido la historia de Caribes en el último lustro. En cambio, el Caracas es todo lo contrario. El Caracas, repetimos, no ha ganado en más de 10 años. Necesita apostar por piezas que vayan a estar desde el comienzo de temporada y que vayan a rendirles de comienzo a fin. No pueden darse el lujo de contar con alguien que al final no vaya a presentarse. Y justamente ese cambio de necesidades es lo que me llama la atención de esta transacción. Hablamos, César, extendido de Caribes antes de que cerrara esta edición de Sport en Directo, quería preguntarte por los Leones y por la situación. ¿Cómo ves estas cuatro piezas que llegan al Caracas y cómo ves al equipo a futuro con ellas? ¿No? Y cuando hablo a futuro me refiero a futuro inmediato, futuro de esta próxima temporada, porque el Caracas terminó el año pasado muy mal. De hecho, terminó en el sótano de su división, que estuvo Tiburones durante la mayor parte del torneo estuvo en el sótano, parecía que nadie le iba a quitar esa última posición a La Guaira y al final en las últimas 2 semanas se terminaron invirtiendo roles con el Caracas terminó en el sótano de esa división, una temporada desastrosa, de las peores en la historia de la organización y el Caracas tiene que sacudirse eso, las divisas justamente con tradición, ganadoras no pueden darse el lujo de estar mucho tiempo abajo, por lo menos es lo que nos ha enseñado el deporte. ¿Cómo ves estos movimientos para el Caracas? Rápido aquí antes de cerrar esta edición. Y vaya que sí, Andrés, porque fíjate que la temporada de Leones termina de forma tan desastrosa como tú lo indicas, que la gerencia ya entendió que había que hacer algo diferente. No en vano, Caracas es uno de los equipos que más se ha movido durante la temporada baja. Durante la nota de prensa lo indican, que este es uno de los tantos movimientos que han realizado, porque es eso. No solamente tenían que fortalecer el picheo o la defensiva o la profundidad, sino que tenían que fortalecer todo, tenían que buscar todos y me parece que este movimiento responde a eso. Por supuesto, y uno entiende que la gerencia de Leones, corrijo, la afición de Leones, si el 23, 24 de enero no están celebrando el título 21, nada vale lo que estoy diciendo yo, lo que dices tú y qué tan acertado uno puede calificar esta serie de movimientos. Pero antes de arrancar la temporada, tú cuando revises los nombres que van a estar, incluso desde el primer día, todos estos nombres de estos jugadores que llegaron, al menos eso es lo que pareciera, tú ves que el roster de Leones va a ser diferente. Pareciera que tienen ahora más profundidad en el bullpen, tienen a jugadores que pueden jugar desde el primer día hasta el último, como es el caso de César Valera, y me parece que Leones tiene una cara diferente. Es Leones, si no ganan el campeonato se va a definir como un fracaso la temporada, pero me parece que esta serie de movimientos deja en mejor posición al roster y ya dependerá de lo que se haga en el campo, las lesiones, importación, todos unos elementos extra que terminen de convertir a Leones en contendientes. Si me preguntas a mí, yo creo que Caribes y Cardenales siguen siendo los ampliamente favoritos para llegar a una nueva final
en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero Caracas tiene o va a tener o debería tener un mejor rostro a lo que fue la campaña pasada, especialmente el final. Así que yo creo que es todo lo que se podría decir al menos de este movimiento. Vamos a ver en definitiva cómo se da la temporada, porque sabemos cómo es el béisbol, Andrés, que no hay nada garantizado, ni siquiera podríamos decir garantizar la fecha inicial, porque hasta ese día podría llover. Así que son todas esas particularidades que tiene el béisbol venezolano, pero me parece que este movimiento los dos equipos salen ganando y yo no me cuesta encontrar a alguien que podría terminar perdiendo en este movimiento. Estoy de acuerdo contigo por la situación en la que están ambos equipos y que ya hemos repasado ese cambio de roles y de prioridades. Estoy de acuerdo contigo en que no es difícil elegir algún ganador o perdedor. Obviamente, como siempre, en las transacciones, al final el tiempo es el único que tendrá la razón, pero estoy de acuerdo contigo en que ambos equipos hicieron movimientos que van acorde a la situación y a los planes de futuro inmediato que tienen en este momento. Muchas gracias, César, por acompañarnos en esta edición de Sports en Directo. Y por supuesto, como siempre, los invitamos a que sigan sportsvenezuela.com. Allá va a estar toda la información, notas de César, notas de este servidor, notas también de el resto de nuestros colegas que cubren béisbol, que cubren fútbol, que cubren baloncesto y todas las disciplinas las pueden encontrar en sportsvenezuela.com. De mi parte, junto con César, nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, 23 de octubre, sábado 23 de octubre, la voz de Playball para el béisbol venezolano. Hasta ese momento, nosotros seguiremos cubriendo todo lo que es las grandes ligas, todo lo que sea la pretemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y con muchas ansias esperando esa primera jornada de la temporada 2021-2022.